Nosotros acabamos de culminar el Consejo de Gabinete y queremos darle un informe de los puntos que se trataron en el día de hoy en el Consejo de Gabinete. Vamos a iniciar con el primer punto, que es la aprobación del estado de emergencia nacional, y le voy a solicitar al doctor Harley James Mitchell que nos dé un informe ejecutivo sobre lo que es el contenido y significado del estado de emergencia nacional. Tiene la palabra el doctor Harley James Mitchell. Gracias, señor presidente. Micrófono. Ministros y distinguidos periodistas. El concepto de urgencia nacional es diferente al concepto de urgencia. Urgencia nacional, tal como lo tipifica la Constitución, guarda relación con desorden público que impide el normal funcionamiento del Estado, y esto tiene una connotación política. El concepto de emergencia nacional tiene que ver con situación de salud, situación económica, y es en ese marco jurídico en que se enmarca la declaración aprobada por unanimidad por el Consejo de Gabinete en el día de hoy, declarando la emergencia nacional por la situación de la epidemia que azota al mundo. En ese sentido, se han tomado algunas decisiones en el concepto de órgano supremo del Estado, representado en el Consejo de Gabinete, con la facultad para tomar esta medida, que contempla algunas decisiones que han de ser implementadas y coordinadas con otras instituciones del Estado dentro del concepto de armónica colaboración. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Mitchell. El otro tema está vinculado a decisiones que se tomaron vinculados a medidas económicas, y le voy a pasar la palabra al ministro de Economía y Finanzas, el doctor Alexander. Contrato de préstamo del BID, ¿qué comunidades son beneficiadas desde el punto de vista turístico? Así es. De lo que se trata es la aprobación de un contrato de préstamo, básicamente que implica un programa de desarrollo urbano integral en ciudades de vocación turística. Estamos hablando de 6 ciudades, ellas son Boca del Toro, Pedací, Boquete, Santa Catalina, Taboga y Volcán, ¿no? En el caso de Boca del Toro, el paquete de préstamo completo es 100 millones de dólares. En el caso de Boca del Toro estamos hablando de 17 millones y medio, e incluye temas muy sensibles como el abastecimiento de agua potable, Centro de Innovación Cultural, gestión de residuos sólidos, que es un tema, ¿no?, muy transversal a muchos de los lugares, a muchas ciudades en la República de Panamá. En el caso de Pedací estamos hablando de 14.6 millones, que implica mejorar la infraestructura turística en Playa Arenal por 6 millones y medio, mejora en movilidad urbana, remodelación de veredas y ciclovías a las playas. También incluye mejora el sistema de gestión de residuos sólidos por 2 millones y un centro de innovación cultural y desarrollo comunitario por 1.25 millones. Tenemos el caso de Boquete por 9 millones que incluyen en el proyecto el centro de innovación cultural por 1.2, mejora de movilidad urbana y espacios públicos, y algo que es un mínimo común denominador de muchas de las ciudades, que es la gestión de residuos sólidos también. En el caso de Santa Catalina estamos hablando de abastecimiento de agua potable. En su totalidad de Santa Catalina son 15 millones. Estamos hablando de abastecimiento de agua potable de 4 millones. Vuelve también el tema del sistema de gestión de residuos sólidos, que es como decía, ¿no?, es un tema básicamente en gran parte de las ciudades nuestras. Un proyecto de integración de espacios públicos de 4 millones y un centro de innovación cultural y desarrollo comunitario de 1.25 millones. En el caso de Taboga, 10 millones, .85, tenemos un proyecto de integración de espacios públicos, un centro de innovación cultural y desarrollo comunitario por 1.25, y un tema que es una situación complicada
en Taboga, que es su sistema de alcantarillado, aquí está incluido por 5.7 millones. Tenemos finalmente el caso de Volcán, que son 12.65 millones lo que comprenden, que implican proyectos de integración de espacios públicos por 2,5 millones. También vuelve el tema del sistema de gestión de residuos sólidos por 3 millones, abastecimiento de agua potable de 4 millones y el Centro de Innovación Cultural y Desarrollo Comunitario por 1.25 millones. Si bien es cierto que esto es un proyecto, ¿no?, integral que va a desarrollar básicamente para crear una mejor infraestructura y más atractivo para la visita de turistas a estos diferentes lugares, a estas diferentes ciudades, también es cierto que de por sí, ¿no?, los proyectos estos, como están estructurados, también van a mejorar la calidad de vida de los que residen en esas diferentes áreas. El otro tema que se presentó a la consideración al Consejo de Gabinete fue un crédito extraordinario que solicitamos nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, por casi 7.2 millones de dólares, que básicamente pues, consiste en 4 millones para adquirir, ¿no?, un equipo de tecnología que va a mejorar la infraestructura tecnológica que tenemos nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro son casi 2 millones, 1.8 millones que tienen que ver con Panamá Compras. Uno para ese sistema nuevo que tienen ellos, que están básicamente implementando, que es la versión número 3, ¿no? Y 2, casualmente también, y tomando en cuenta pues la aprobación reciente, ¿no?, del tema de la ley de contrataciones públicas, $330,000 para un mejor equipamiento que le va a ayudar a ellos, le va a facilitar a ellos sus tareas. Y lo otro pues son 600,000 que tienen que ver con un soporte operativo técnico del sistema ISMO, que es el sistema de contabilidad del Gobierno Nacional. Estos son los dos temas, presidente. Muchas gracias, ministros. También tenemos, se discutió hoy en el Consejo de Gabinete y se aprobó un decreto de medidas sanitarias vinculadas a la pandemia, que en la tarde de hoy, en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud y del equipo de salud, va a estar esto explicándole la ministra de Salud, la doctora Turner. Pero eso va a ser en la tarde. Sin embargo, sobre el tema de la persona que falleció en el Colegio Beckman, a mí me gustaría pasarle la palabra al ministro de Seguridad para que nos adelante ahora en esta conferencia de prensa la trazabilidad que se ha estado realizando en relación a ese tema en particular. Se le tiene la palabra el ministro de Seguridad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Permiso, señor presidente, señor vicepresidente, señores de la mesa principal. La intención, señores, con todo el debido respeto a las personas principalmente, porque estamos hablando de un caso de humanidad, como lo dije yo ayer en la tarde, pero sí la trazabilidad del caso del Colegio Monseñor Francisco Beckman es algo que hay que esclarecer y que estemos claros en lo sucedido. Acuérdense que el mundo ahorita mismo está activo por lo que está pasando. Recordemos que el director del colegio, sin mencionar el nombre, falleció el día 8 de marzo. Posteriormente, tres profesores salieron positivos en el virus coronavirus. Dos asuntos que esclarezco. El primero es el día domingo, de la cual este evento descartamos. Existió un evento, el segundo Festival Folclórico de Música y Danza, donde habían personas extranjeras, 7 personas de origen colombiano y 21 personas de origen peruano. Descartamos que en este evento, que no tuvo la asistencia de más de 40 personas, pero sí asistió el director de dicho colegio, se haya retransmitido el virus. ¿Por qué? Porque se han hecho los enlaces internacionales a través
de un competente en la materia en la cual descarta que estas 28 personas estén contagiadas. Así descartamos el evento este que se habla en público. Sí hubo un evento el 21 de febrero. Perdón, hubo un evento de profesores que se realizó el 21 de febrero. Un consejo académicos, donde hubo un intercambio con el director del colegio. 21 de febrero, el fallecimiento de él fue el día 8 de marzo. Sí, se hizo una evaluación, un trabajo de equipo con el MEDUCA, MINSA, Ministerio de Seguridad, con sus instituciones públicas. Este colegio trabajan 206 docentes. No quiere decir que los 206 docentes asistieron a esa actividad el 21. De los 206, 16 docentes viajaron al extranjero. Es un plantel con una cuota de 4.000 estudiantes. Se hizo la trazabilidad. El día, a mediados del mes de febrero, un profesor, que no puedo decir el nombre, vino del extranjero, recorriendo varios países de Europa, entre ellos España, Croacia, Alemania, Francia, Inglaterra. Esa persona vino enfermo. Pero antes del día 21 de febrero, esa persona tuvo contacto con el director del colegio. ¿Por qué tuvo contacto? Porque le dio el pésame, porque había fallecido lamentablemente la mamá del director del colegio. Pero el 21 fue la reunión del Congreso de los Profesores en el colegio, donde no asistieron toda la matrícula de profesores, sino una parte. Calculamos que la mitad del parte de los 206 docentes. Esa es la trazabilidad de lo ocurrido en el colegio Monseñor Francisco Bedman. Las actuaciones que se dieron en el primer momento de que falleció el director, fue cerrar el colegio, a pesar de que todavía no teníamos el reporte clínico de lo que había pasado. Y eso fue muy importante, la toma de decisión. Con esto le explico a ustedes la trazabilidad de lo ocurrido, para que estemos claros cómo nació el evento del profesor. Es algo que escapa de la mano a cualquiera persona, y cualquiera de nosotros en un momento dado, con respeto, podemos obtener el virus. Algo que no tenemos control, pero sí podemos tomar las medidas preventivas. Y le solicito a los panameños, panameñas y extranjeros en el país, como lo dije ayer, calma, oír, escuchar y actuar en las recomendaciones, porque eso es lo mejor que podemos hacer como ciudadanos. Señor presidente. Gracias, ministro Pino. También recibimos en el Consejo de Gabinete un informe de la ministra de Trabajo sobre el teletrabajo. Me gustaría que la ministra de Trabajo les presente un informe ejecutivo sobre el tema del teletrabajo. Muchísimas gracias, señor presidente de Medios de Comunicación. En el día de hoy, siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, hemos presentado un informe de acuerdo también a conversaciones que hemos tenido constantemente con los diferentes gremios, tanto de trabajadores como del sector de los empresarios en el país. Nosotros hemos establecido en el día de ayer también claramente que la sanción de la ley de teletrabajo por parte del presidente de la República es una herramienta ya como ley de la República que nos permite a nosotros adecuarnos a este momento en que estamos viviendo, utilizarla sin ninguna limitación. Y les explico por qué. Porque al revisar la ley de teletrabajo, lo que nosotros nos queda solamente pendiente es una reglamentación
que ya estamos recibiendo las observaciones de los diferentes sectores. Sin embargo, la propia ley establece el mecanismo de poder ejercer el teletrabajo en cada una de las empresas que de acuerdo a su actividad económica puedan realizarla. En efecto, se establece la existencia de una adenda al contrato. Esta adenda al contrato debe ser de mutuo acuerdo y se deben establecer cada uno de los mecanismos. La adenda al contrato existente deberá ser presentada a la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, donde ya hemos dado instrucciones de fortalecer los equipos técnicos para poder hacer la revisión de cada uno de los documentos correspondientes. También hemos tenido, de acuerdo a la instrucción que nos dio el presidente, en el día de hoy estamos firmando un decreto el cual reglamenta temporalmente el artículo 159 del Código de Trabajo que establece la reglamentación de las jornadas de trabajo. Este reglamento, este decreto contempla un formulario base y está fundamentado precisamente en materia temporal, dado la declaración de emergencia que se ha dado hoy en el día de ayer por parte del presidente de la República. También hicimos la presentación de algunas normas, tanto para hacer uso en el sector público como el sector privado de limitaciones a cada uno de los funcionarios públicos. Llámese funcionarios mayores de 60 años en el sector público con las enfermedades vinculadas al sistema respiratorio, que estamos proponiendo utilizar los tiempos compensatorios y las vacaciones para poder nosotros ir estableciendo y protegiendo a este cerco de funcionarios públicos. También un poco hemos hablado de aquellos funcionarios que atienden público y que padecen estas enfermedades, también utilizando la herramienta de la movilidad laboral en cada uno de estos casos, y también poder entonces establecer la peligrosidad de algunos en función de la vulnerabilidad en cada uno de los cargos. Nosotros hemos establecido claramente desde la Autoridad de Innovación Gubernamental algunos servicios que se están dando en algunas instituciones gubernamentales. De hecho, en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral hemos expedido una resolución donde nosotros no solamente hacemos el uso de la prórroga hasta la fecha definida por el Ministerio de Salud, que es el regente y el vocero en esta materia, sino que también hemos expedido la obligatoriedad de utilizar las 6 herramientas de atención al público de manera digital que nosotros tenemos dentro del Ministerio de Trabajo. Así sucesivamente, estos servicios se van a ir replicando en cada una de las instituciones. Pero sí es importante establecer que mediante el decreto, que es de común acuerdo, nosotros podemos ir trabajando con la jornada de trabajo y podemos establecer, de acuerdo a la instrucción del presidente de la República, los mecanismos que vamos a trabajar entonces con las empresas privadas en materia laboral. Muchas gracias, ministra. Y también se aprobó una resolución donde se le asigna la ejecución y adecuaciones de infraestructuras necesarias para la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 FIFA 2020 en agosto de este año. Entonces es una asignación al director de la UCIP, el ingeniero Alvarado. Ese es básicamente el resumen del Consejo de Gabinete del día de hoy. Algunas preguntas, vuelvo y repito, en el tema de coronavirus, preferimos que las preguntas se mantengan en la conferencia de prensa de las 6:30 de la tarde de todos los días. Señor presidente, para iniciar este periodo de preguntas y respuestas, le reiteramos a los colegas de los medios de comunicación que solo se permitirá una pregunta. Belsi Binda, Next TV. Sí, usted había mencionado con relación al tema de los 1.200 millones de dólares que se iban a utilizar, ¿de dónde saldrá este dinero? Y bueno, si hasta el momento existen reportes de despidos en algunas empresas. Sí, en el tema de los 1.200 millones, eso es una reserva que ya existe en la banca y es una propuesta que vino inclusive de la misma superintendencia de banco. O sea que ahí existe esa reserva disponible para las necesidades de la economía nacional. En el tema de despidos, le paso la palabra a la ministra de Trabajo. En efecto,
Tal cual el presidente ha dado la instrucción, nosotros hemos garantizado no solamente vía diálogo, sino que hemos reiterado con cada uno de los sectores la necesidad de cubrir y, por supuesto, proteger las plazas de trabajo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, además del decreto que nosotros estamos presentando, nosotros estamos presentando un protocolo que va a ser público en cuanto a cada una de las recomendaciones que estamos dando en función del sector público como el sector privado. ¿Qué nos garantiza eso? Que nosotros podamos cubrir exactamente cada uno de los casos. En caso de que haya un funcionario o trabajador afectado por el coronavirus, un funcionario o trabajador que esté en el periodo de cuarentena, tal cual explica el Ministerio de Salud, y los funcionarios que, por supuesto, se mantengan en cada uno de sus hogares. Nosotros hemos instalado y hemos estado trabajando, lo refuerza hoy el estado de emergencia que tenemos en el país con la Caja del Seguro Social y en coordinación con el Ministerio de Salud para establecer los mecanismos correspondientes. En el caso de los que sean afectados, que el tiempo que sea afectado tanto en la ley de carrera administrativa que establece el tiempo perentorio, que son los 18 días, luego que pase ese periodo, entonces el reconocimiento que está establecido en la ley de carrera administrativa, que está referido al artículo 90 y que te establece claramente entonces los estados que por enfermedad deben ser reconocidos. En el caso de la empresa privada, nosotros hemos manifestado también la necesidad de cubrir cada uno de los trabajadores, y dado que esta es una pandemia que ha sido reconocida a nivel mundial y que nosotros también cumplimos y llevamos los lineamientos y los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros hemos manifestado también que nosotros podamos con la Caja de Seguro Social hacer el reconocimiento de los riesgos profesionales de acuerdo a las certificaciones que nos presente el Ministerio de Salud, pasando los protocolos correspondientes. Pero que esto será necesario, por supuesto, que la Caja del Seguro Social pueda conllevar con el MINSA cada uno de los lineamientos y los protocolos para nosotros entonces poder proceder al reconocimiento, pero que esto pueda conllevar también la realización de un convenio o un crédito que será revisado por parte de cada una de estas instituciones. Manuel Batista, Telemetro reporta. Buenas tardes a todos. Me gustaría conocer cuál es el alcance que tiene el estado de emergencia nacional, si esto implica nuevas medidas a las que ya se han adoptado de restringir las aglomeraciones, las ferias, las cabalgatas, y si esto implica también hacer uso del Fondo de Ahorro de Panamá para mitigar un poco o utilizar recursos para mitigar un poco la propagación del coronavirus en nuestro país. Bueno, fíjese, esta es una respuesta que se la va a hacer de manera compartida. El tema de las restricciones, por ejemplo, de ferias, cabalgatas, aglomeraciones, esa ya es una decisión que está tomada. Pero por el otro lado, como les anuncié, hoy se firmó un decreto que va a estar afianzando otras medidas más que se estarán tomando. Y en la tarde a las 6:30 ustedes van a tener ese decreto y la ministra le va a estar dando con mucho más detalle lo que contiene el decreto que firmamos en el día de hoy. En el tema del fondo de ahorro, me gustaría que el mismo ministro de Economía y Finanzas amplíe la respuesta. Con relación al fondo de ahorro, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, mire, hay un artículo que dice que para que esto se pueda utilizar, el patrimonio del fondo de ahorro tiene que ser más del 2%. Ese es el disparador, ¿no? Así que vamos a estar revisando las cifras de las estimaciones del Producto Interno Bruto del año 2019 en términos nominales, ¿no? Y esa revisión que nosotros vayamos a hacer es la que nos va a indicar a nosotros qué tanto se podrá utilizar del fondo de ahorro. María de Gracia, TVN Noticias. Sé que advirtieron que las preguntas sobre coronavirus en la tarde, pero escuchando el informe del ministro de Seguridad, hay una pregunta que yo creo que no se puede retrasar hasta la tarde y es terminando de aclarar la información que él nos da. Que el profesor del Beckman, que lamentablemente falleció por coronavirus,
fue contagiado, debo entenderlo, o debemos entenderlo así la población, por un caso que sería el primero de uno de los profesores que viajó, que llegó procedente de los diferentes países que ustedes mencionaron. Ese hubiese sido, o en teoría es el primer caso, ese profesor que contagió al profesor que falleció, para que nos aclaren, y cuántos de esos profesores que estuvieron en esa reunión luego de, o el 21 de febrero, permanecen en este momento confirmados con coronavirus. Tiene la palabra la ministra de Salud. En efecto, en relación al contacto previo del director del plantel con el profesor que viajó, ese profesor se encuentra en condiciones de salud estables, adecuadas, porque como ya hemos mencionado en actividades previas, el 80% de la población le da con un cuadro respiratorio que es leve y que puede pasar desapercibido. El resto de los profesores que estuvieron en la reunión del Consejo Académico hemos efectuado dentro de esa investigación interinstitucional y con la cooperación del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Educación, el listado de los profesores que están en esas condiciones y se ha procedido a identificarlos y en este momento están en un proceso de evaluación en su mayoría que va a requerir que el día de mañana lo completemos. Para nosotros es muy importante no solamente que podamos detectarlo, sino darle seguimiento en el tiempo y tomar las medidas correspondientes. Y asimismo, si alguno de ellos presentase sintomatología, realizarle, aunque no esté en condición de gravedad, oportunamente, si alguno de ellos tiene síntomas, tomarle la muestra, porque ese es el deber del Estado de garantizar la salud de la población en general. Saúl Quintero, RPC Radio. Sí, muy buenas tardes. Señor presidente, si bien se ha decretado un estado de emergencia en materia de seguridad, ¿qué acciones son las que se tomarían para evitar estas aglomeraciones constantes? Mucha gente comprando, sé que se han tomado otras medidas para evitar que las personas adquieran productos de a poco, pero sí se estarían tomando medidas frente a quien no cumpla estas medidas que ustedes están establecidas en el estado de emergencia. Fíjese, yo le voy a pasar el micrófono al ministro de Seguridad, pero nosotros estamos hablando de una pandemia. O sea, estamos hablando de algo grande, de algo a una velocidad exponencial, que básicamente está en todos los países. Algunos todavía no se han dado cuenta. En el caso de Panamá, nosotros reportamos cada caso que salga positivo. Nosotros no vamos a estar maquillando absolutamente nada. Las medidas que se están tomando son para salvaguardar la salud y la vida de los panameños. Y los que piensen que esto es relajo, nosotros desde el punto de vista de la seguridad pública vamos a asegurar que se cumplan. O sea, estas son medidas sumamente importantes que se están implementando, que en otros lugares han ayudado a contener el avance de la pandemia. O sea, recuerden que Panamá es uno de los, podemos decir, uno de los últimos países, porque todavía quedan varios por delante. Estamos comenzando, esto apenas está comenzando. Entonces, sí, las medidas que se adoptan y que se han adoptado y que hemos firmado y todos esos decretos es para que se cumplan. O sea que los que no la cumplen, que se tengan las consecuencias. No sé si usted tiene algo adicional que agregar, ministro Pino. Sí, señor presidente. ¿Aló? Nosotros estábamos preparados, planificados, porque sabíamos que esto tarde o temprano iba a llegar a Panamá. Este es un trabajo de equipo y todos los que estamos en ese equipo apoyando al Ministerio de Salud, que es la autoridad regente,
en materia de lo que está pasando. En medidas, todas las que estamos tomando en puertos, aeropuertos, en los lugares de aglomeración, haciendo cumplir principalmente con el Ministerio de Seguridad las medidas. Pero esas medidas, para que se cumplan, nosotros necesitamos la colaboración de todos ustedes, de los panameños, porque todos los días se avisan. Todos los días se avisa, la ministra de Salud avisa las medidas que se están dando en las cárceles, en los aeropuertos, en los puertos, en las vías. No hagan esto. Lo que hay que cumplirla, y si la cumplimos nosotros, ténganlo por seguro que vamos a sobrepasar esta amenaza aquí en Panamá. Pero debe ser de todos, de todos. Que la persona se sienta consciente que tiene que cumplirla, porque si uno llega a la mente y el corazón de esa persona, va a ser por el bien de Panamá y por el bien de todos nosotros. Señor presidente, y ahora tarde podemos hacer un repaso más general de todas esas medidas que se han tomado como recordatorio para que tengamos en nuestras mentes lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias, ministro. Luis Blanco, Agencia Noticias Panamá. Buenas tardes. Señor presidente, ¿podría explicarnos cómo se va a aplicar la flexibilización tributaria? Si va a ser para solo personas jurídicas o también personas naturales, porque usted nos adelantó ayer que también se iba a ayudar de esa manera. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas. Sí, bueno, va a estar aplicado a todos, ¿no? Y realmente en estos momentos nosotros estamos trabajando la reglamentación como la vamos a estar aplicando, ¿no? La idea es sí, ¿no?, que todos estos sujetos que tienen que estar pagando impuestos, o vamos a aliviar la carga de impuestos que ellos tienen que pagar en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y tener una estrategia entonces de cómo se puede, caso por caso, manejar una reprogramación de los pagos los mismos. Pero también condicionado al tema del empleo. Es correcto. O sea, para beneficiarse de la medida que anuncié ayer en el mensaje a la Nación, tiene una condición, y es bien clara, es mantener empleo. O sea que este es un quid pro quo. Félix Chávez, EcoTV. Buenas tardes, señor presidente, ministros. Mi pregunta va dirigida hacia el ministro de Economía y Finanzas. Panamá creció 3.0% en 2019. El gobierno nacional, desde que inició este quinquenio, hablaba de aumentar la economía, que Panamá venía de un desaceleramiento en la economía. Sin embargo, ¿cómo podría esto impactar? ¿Hasta qué porcentaje después de unos meses, si ustedes ya tienen alguna cifra? Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas. Mire, lo que está claro es que va a impactar adversamente, ¿no? Tanto el crecimiento como el tema del empleo, que estamos tratando de mitigarlo con las medidas que se han estado básicamente hablando, como también incluso los mismos ingresos fiscales. En este momento es muy difícil poder dimensionar, ¿no?, en una historia que todavía está en desarrollo, ¿no?, qué tanto se va a poder afectar estas variables. Lo que sí es cierto que antes de que apareciera el coronavirus, sí estábamos proyectando una reactivación económica, no del tamaño que nosotros quisiéramos, pero como uno podría decir, la idea nuestra era sacar de la discusión el tema de la reactivación, y la tarea que nosotros estábamos realmente realizando era acciones que estábamos tomando e íbamos a tomar para profundizar o hacer que esa reactivación económica pudiera tener la mayor fuerza posible. Así que, como decía, esto es una historia en desarrollo, ¿no? Tan pronto nosotros podamos estar precisando realmente información mucho más concreta sobre incógnitas que ahora mismo realmente tenemos, como por ejemplo, ¿qué tiempo va a durar esto? ¿No? Primero hay una interrogante y un signo de interrogación a nivel internacional. ¿Qué tiempo va a durar a nivel internacional?
Nosotros estamos viviendo, por supuesto, Panamá es un mundo globalizado en que las relaciones económicas internacionales afectan también, ¿no?, nuestro crecimiento. Así que internamente estamos también entonces en la misma situación. Como bien dijo el presidente, para Panamá nosotros somos uno de los últimos países que hemos entrado en la cola de este tema del coronavirus. Entonces la pregunta es, sí, ¿qué tiempo va a durar en nuestro país realmente el impacto del coronavirus? Como una historia en desarrollo, nosotros sí estaremos siguiendo de cerca, ¿no?, básicamente la evolución de las cosas. Lo que sí es cierto es que no vamos necesariamente a esperar que pase o que termine el efecto del coronavirus en Panamá y su impacto para estar tomando medidas de política pública que sí la vamos a estar introduciendo poco a poco. Yorlenis Sí, Mor. perdón un momentito. Sí, en efecto. O sea, que esta pandemia va a tener un efecto en la economía de Panamá. Bueno, la respuesta es, va a tener un efecto en la economía del mundo. O sea, y obviamente no va a afectar a Panamá. Sí, se estaban y se seguirán tomando medidas, decisiones, destrabando nudos, por ejemplo, de infraestructuras públicas tipo el Hospital del Niño, la tercera línea, que afortunadamente estos dos proyectos que le acabo de mencionar han sido destrabados, están adjudicados. Estamos en la recta final, por ejemplo, de destrabar y avanzar con la ciudad, bueno, han cambiado el nombre varias veces, de la salud. ¿Cuál es el nombre que tiene ahora? La ciudad de la salud. Se está destrabando eso con la empresa FCC, pero la nueva ley de contrataciones públicas, que la voy a estar sancionando pronto, estamos revisándola también ahora mismo en la Dirección de Asunto Legal de la Presidencia. O sea, pero al final sí va a afectar, obviamente, el crecimiento, va a afectar, vamos a tener también alguna afectación en el tema de desempleo, el tema de recaudación, pero de esta nosotros vamos a rebotar, o sea, vamos a avanzar. Y lo dije yo ayer en el mensaje a la nación, ¿no? O sea, sí, las grandes tormentas, los huracanes, lo que tenemos, por ejemplo, familiares en Puerto Rico, en diferentes otros países que han pasado por estos mega huracanes y pandemias, porque esta no es la primera ni va a ser la última. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Y si nosotros nos unimos, como en efecto siento que nos estamos uniendo, si las redes sociales se comportan de una manera que no estén alarmando a la gente, obviamente como seres humanos, a todos nos preocupa esto. O sea, a todos nos preocupa. A cada padre de familia, a la mamá, a la abuelita, está en el interior, tiene familia en la ciudad, nos tiene que preocupar porque somos seres humanos, nosotros no somos robots. Entonces es normal la preocupación. Es humana la preocupación. Lo que no tenemos es que exagerarla, administrar esa preocupación, tomar las decisiones, las medidas preventivas que nos ha dado el Ministerio de Salud y apoyar, entre todos tenemos que apoyarnos, darnos ánimo, echar para adelante, porque yo no tengo duda de que de esta vamos a pasar. Yo los otros días puse una frase de Winston Churchill en los momentos difíciles de esa Segunda Guerra. Esa era la hora, el dark hour, no sé cómo se traduce en español, o sea, el momento difícil que estaba viviendo, la hora oscura, durante la Segunda Guerra. Londres, bombardeando Londres de una manera increíble y al final se unen y avanzan, no se rindieron y triunfaron. Pero eran momentos oscuros. O sea, el mundo está viviendo momentos oscuros. Pero yo y cada uno de nosotros, al final del túnel, nosotros vamos a ver una luz. No crean, ustedes tienen familia, se preocupan por su familia. Yo me preocupo por mi familia, pero yo soy el presidente de este país. Y mi familia son más de 4,5 millones de panameños y panameñas.
y siento lo que debe sentir la familia de cada uno que sale positivo. Sí sabemos que 80% de lo positivo es leve, que hay un 15%, la palabra es moderada, doctor, y hay un 5% grave, crítico. Ese es el crítico, que ese 5%, 2.5, 3, 3.5 fallecen. Entonces, sí nos preocupamos y nos vamos a seguir preocupando, pero avancemos en lo que podamos nosotros tener control. Avancemos en lo que nosotros podamos tener control. Y de esta, el mundo va a salir igual Panamá. Créanmelo. Y después de esta, de repente, y ahí estaba viendo un vídeo, de repente vamos a ver más bonito, por ejemplo, la campiña, más bonito nuestros barrios, más bonito a nuestros vecinos, vecinas. Vamos a ver de repente un Panamá mejor. Porque en la vida que llevábamos nosotros y el mundo, es una vida rápida. La vida de celular, la vida de Instagram, la vida de estar en Facebook. Ahora nos preocupamos de que, decía el doctor Sáenz Llorens hoy, tiene hijos. Los hijos, los muchachos les gusta la fiesta. Y a nosotros, en la época, yo no sé el doctor Sáenz Llorens, pero en la época mía, terrible, a mí me gustaba mucho la fiesta. Y bailar, pero no bailar así a distancia, sino bailar bien pegado. Y entonces le decían los hijos, y papá, y nosotros nos sentíamos invencibles. O sea, nadie nos podía, éramos lo máximo. Y le decía, pero papá, ¿cuál es tu problema hacia los jóvenes? O sea, nosotros somos fuertes. Y entonces esa de Sáenz Llorens, que le dice, ah, sí, pero entonces tú te vas a una discoteca y llegas a la casa y me vas a joder a mí, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidarnos todos. Todos tenemos que cuidarnos. Y de esta, vamos a pasar. Claro que vamos a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Yorlenis Morales, La Crítica. Buenas tardes, presidente. ¿Ya han identificado a dónde van a comprar los 20 millones en carnes y granos como habían anunciado ayer en... Sí. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Sí, casualmente estaba hablando con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y ya tenemos un borrador bien adelantado que estaremos ya implementando y dando a conocer la próxima semana, pero ya se ha adelantado en ese tema. Es más, veníamos trabajando ya y se realizaron reuniones semanas pasadas con la ANAGAN, casualmente en el tema de la compra de carne, el proceso que se requiere y también el tema de granos. Sí se ha avanzado, ya tenemos un documento, todavía no es el final, quiero revisarlo este fin de semana, pero está avanzado. Zulema Emanuel, Metro Libre. Buenas tardes, señor presidente y ministros en la mesa. Mi pregunta va dirigida al ministro de Seguridad. En los aeropuertos, en el aeropuerto de Tocumen específicamente, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿han implementado más tecnología después de que se anunciaron los nuevos casos de coronavirus aquí en Panamá? Tiene la palabra el ministro de Seguridad. Sí, señor presidente, yo pido que la ministra de Salud, porque es un punto de vista técnico. Correcto. No es un punto de vista de equipos. Tiene razón. Le pido que la responda. Tiene la palabra la ministra de Salud. Es correcto. Efectivamente, nosotros hemos venido reiterando que cuando se inician los procesos de eventos epidemiológicos, la primera medida es una medida de contención y esa es la medida efectiva. En el nuevo escenario que nos encontramos en pandemia, las medidas que hay que reforzar es mitigar los efectos que puede tener la pandemia. Desde esa perspectiva, la estrategia fundamental es mantener la vigilancia
amplificada de todo el sistema sanitario y darle una mayor capacidad de respuesta al sistema, de tal manera que evitemos que los casos se puedan complicar y no tengamos la respuesta. Hay muchos estudios y los expertos como el doctor Sanjorin, que forman parte de la comisión que nos acompañan, nos han presentado los distintos estudios en donde, aunque uno tenga un 90% de rigurosidad, de tener la mejor tecnología y contención en los aeropuertos, solamente lo que logramos es detener la llegada del virus a los países, que puede ser aproximadamente 3 semanas. Y que de cada caso que se pueda, en un aumento de 50.000 pasajeros, se puede detectar uno. No quiere decir esto que nosotros vamos a suspender la protección que estamos llevando a cabo en el aeropuerto, porque cada caso que se pueda detener es importante. Pero el recurso económico y la mayoría de las estrategias deben ser aplicadas al escenario actual, y el escenario actual requiere que se haga inversión, no solamente en mayor tecnología en los centros hospitalarios, sino también otras modalidades de atención, como son la visita domiciliaria a distancia, el usar tecnología, como ha desarrollado la ministra de Trabajo, para poder hacer el trabajo desde la casa, pero también utilizar los call centers para darle mayor información a la población. En eso estaremos trabajando, pero sobre todo en campañas de promoción en donde la sociedad se sienta el gran compromiso como actor clave para dar las soluciones ante este escenario. Solo el Estado no puede resolver pandemia. Requiere el esfuerzo de cada uno de los panameños y panameñas. Por eso, todo el trabajo que venimos haciendo para la contención con medidas de mitigación requiere que se queden en casa todas las personas que deben quedarse y evitar que mayores panameños puedan ser expuestos ante el COVID. Gracias, ministra. Señor presidente, para finalizar este periodo de preguntas y respuestas, Ronnie Busto, Canal 10. Buenas tardes, señor presidente. El día de ayer usted tuvo una reunión virtual con los mandatarios de Centroamérica. Ustedes analizaron, en cuanto a Panamá, analizaron la posibilidad de cerrar fronteras y cancelar algunos vuelos. No, en lo absoluto. Después de mi mensaje a la Nación, en efecto, sostuve una reunión vía Skype con los presidentes de Centroamérica y República Dominicana. No fue para cerrar fronteras, o sea, obviamente para reforzar las fronteras y apoyarnos entre todos los países, especialmente en el tema de información, y complementar nuestras decisiones, o sea, ver cómo podemos reforzar entre los países del área. Eso básicamente fue, y una declaración que nosotros tuvimos ninguna objeción. Pusimos a la orden, por ejemplo, el Centro Logístico Panameño para el tema de compras de medicamentos en conjunto, el centro humanitario que existe aquí en la República de Panamá, que pueden utilizarse como acopio para después enviárselo a los otros países. Pero esa fue básicamente la reunión que deben sostener los ministros de salud y cancilleres de la región para ir complementándonos en cómo afrontar esta pandemia.